te pido que me ayudes, Señor, a transmitir este mensaje correctamente, Padre. Te damos gracias, Padre. Amén. Pueden sentarse. Bien. Voy a hablar un poco de lo que es un heraldo. ¿Sabéis lo que es un heraldo? Ahora vamos a saber. Bueno, sí, yo creo que lo saben todos, pero igual voy a explicar un poco lo que es un heraldo. Pues los heraldos eran los mensajeros e informadores, de la época, de un reino. Los heraldos o mensajeros tenían muchas funciones. Una de las principales era de ser, comunicadores, ¿vale? Los mensajeros comunicaban algo sobre el reino, ¿verdad?, a quienes pertenecían. Podemos ver esta figura, por ejemplo, en la Edad Media. Eran heraldos, mensajeros, o también les decían guardianes de la comunicación. Se caracterizaban por ser testigos, y eran unos testigos muy tranquilos, con una postura de confianza. No eran muy habladores, eran pacíficos, eran apacibles, eran agradables, de buena apariencia. Es más, los heraldos venían en su caballo con sus trajes y todo esto y daban una apariencia de resplendor. Eran escogidos, sabían hablar muy bien, transmitían muy bien el mensaje, pues daban una presencia de autoridad porque estaban representando al reino que ellos pertenecían, ¿vale? Y ahí es cuando yo me pregunto, ¿qué hago aquí parado dando un mensaje como mensajero? Pues no, ellos eran muy grandes, muy esplendosos, pero yo no soy nada de eso. Estos mensajeros eran, arquitectos de la legitimidad, mensajeros de autoridad y la voz que resonaba en todos los confines de los reinos. Funciones más importantes de estos mensajeros, de estos heraldos, era comunicar, eran mediadores, casi unos diplomáticos. En un mundo sin medios de comunicación modernos, la palabra, así como hemos estado cantando hoy sobre la palabra del reino de Dios, su justicia, la palabra hablada era el principal medio para transmitir información, y los heraldos desempeñaban un papel fundamental en esta tarea. Pues anunciaban, por ejemplo, eventos públicos, convocaban asambleas para sus jefes, presentaban a otros emisores, eran intermediarios entre gobernadores y nobles, transmitían mensajes, ya lo hemos dicho, anunciaban guerras, pero también anunciaban paz. Estos mensajeros de la época eran respetados. Y una cosa que estaba investigando sobre ellos, eran intocables. No los podían tocar, llevaban un mensaje de guerra, pero no los podían tocar a ellos. Eran intocables casi por todos los reinos. Bueno, hasta ahí sabemos un poco, ¿no?, de lo que eran. He contado un poco de lo que eran los heraldos, los mensajeros. Pues nada, voy a hablar de un mensajero, voy a hablar de dos mensajeros que habla Marcos. Y va a haber un tercer mensajero o mensajeros que también hablaré, pero primero voy a hablar de dos. El primero, vamos a ir a Marcos, donde estábamos, Marcos 1, y los versículos 1, 2 y 3. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero. Ahí tenemos el mensajero. Delante de tu faz, el cual preparaba tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bien, este es el inicio de una historia, esto es el comenzar de una historia, empezando anunciando las buenas noticias, ¿vale? Un mensajero para llevar noticias, ¿vale? Preparando el camino del Señor, el Mesías, el Cristo. Por ejemplo, en Juan 1:41 dice el Mesías, que es traducido el Cristo. Este también es el Señor. El ungido, el que liberará a su pueblo y va a establecer su reino. Pues este mensajero va
va a hacer el camino y va a liberar este camino para que pueda venir el Señor. ¿Vale? Así que como hemos leído los versículos que habla del libro de los profetas Isaías, vamos a ir a Isaías y vamos a ver qué es lo que dice en Isaías, cómo está escrito ahí. ¿Vale? Isaías, me parece que es 40, Isaías 43, sí, Isaías 43. Isaías 43. Dice así: voz que clama en el desierto, preparar camino, ¿a quién? A Jehová. Pues en Marcos decía delante de ti, pero aquí dice a Jehová, a Jehová. Enderezad calzados en la soledad a nuestro ¿quién? A nuestro Dios. Interesante, ¿verdad? He aquí yo envío mi mensajero. Este es Malaquías. Vamos a ir a Malaquías 3.1. El versículo 3 me parece que es de Malaquías. Malaquías 3.1 dice así: he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Interesante, ¿verdad? En Marcos dice, el cual prepara camino delante de ti. En Isaías dice, preparando camino a Jehová, a nuestro Dios. Si alguien tiene duda que Jesucristo es nuestro único Señor, nuestro único Dios verdadero, pues ahí está. ¿Vale? Amén. Isaías 43:5 describe simbólicamente la llegada de Jehová, con el fin de guiar la procesión de los judíos que volverían jubilosamente a su patria después de largos años de cautiverio. El camino debía ser preparado en el desierto de Siria. En el tramo entre Babilonia y Palestina había que preparar el camino para la venida del Señor. Así que en gran voz un heraldo le dice al pueblo: en el desierto preparad camino a Jehová, enderezad calzados en la soledad de nuestro Dios. Así que el Evangelio de Marcos aplica la figura de un heraldo. ¿Y a quién lo aplica? A Juan. ¿Y cómo es llamado Juan? Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista. Muy bien. Los judíos volvieron a su país. Un poquito de historia de esto en Isaías 43:5. Los judíos volvieron a su país a fines del siglo VI a.C. Pero ese regreso del cautiverio solo fue un tipo de aquella liberación que mucho más gloriosa, iba a haber una liberación mucho más gloriosa que estaba reservada para todos los que reciben a Cristo como su Salvador y Señor. Más adelante, este tipo de liberación se iba a ser una imagen de lo que venía, y que venía con Cristo. Un tipo de liberación más poderoso. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que vamos a ver a un heraldo, a un mensajero, y este es Juan. Juan preparando el camino de nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios, como hemos visto en Isaías. Así que Marcos nos dice que Juan es el heraldo que prepara ese camino del Mesías. Juan bautizaba ¿en dónde? En el desierto. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Quedarse con esto, en el desierto. Esto es muy importante, ¿vale? Así que Juan predicaba en el desierto. Esta es una cosa muy importante que podemos aplicar en Juan, en su persona, de que él predicaba en el desierto. Y él predicaba sobre la gracia y el poder de Dios que cambia a la gente por medio del arrepentimiento, que convierte a la gente por medio del arrepentimiento. ¿En dónde? En sus mentes y corazones. Tenían que cambiar de parecer. Así que vemos este mensaje de arrepentimiento en Juan, y que lo hace en el desierto.
El lugar donde predicaba Juan era en el desierto. Es que lo repito para que se les quede ahí, desierto, ¿vale? El desierto de Judea. ¿Dónde está esto? Desierto de Judea, por el oeste de Judea, por el Mar Muerto, y el Bajo Jordán por el este. Así, por ahí está el desierto de Judea, en el desierto. En el desierto. Vale, muy bien. Dice que cuando se repiten las cosas se te queda grabado, ¿verdad? Muy bien. En realidad, vamos a ver también, vamos a ver, aparte del lugar donde predicaba Juan, el terreno donde predicaba Juan. ¿Cómo era el terreno donde predicaba Juan? Ya hemos visto que predicaba en el desierto de Judea. Ahora vamos a ver cómo era ese terreno, para que vayamos viendo, aclarando un poco lo que yo quiero transmitir. El desierto era un terreno estéril, desierto, estéril, ¿vale? Era un terreno yesoso, o sea, como el yeso, habían como yeso. Estaba cubierto pues de trozos de piedras y rocas. Era un desierto largo y de vez en cuando se veían pues algunos matorrales por ahí, ¿no? Se veían algunos trozos de hierbas, no sé, cactus que habría por ahí, pero había. Y debajo de esos matorrales a veces se encontraban algo que era horrible, eran pues serpientes y muy venenosas. Imagínate cómo era el lugar donde estaba predicando Juan el Bautista. Era un desierto un terreno muy duro, muy duro para caminar, habitar y para predicar. Un terreno duro para predicar. ¿Y dónde? Y estamos hablando que Juan el Bautista preparaba camino para el Señor. Y el Señor iba a venir con un mensaje también, con un mensaje. Iba a hablar de su reino, un mensaje de salvación. También iba a hablar que se arrepientan, del arrepentimiento, ¿vale? Del arrepentimiento y creer en su reino. Creer en que Él ha venido para salvar a la humanidad. Ahora, Juan el Bautista predicaba en el desierto y Jesucristo vendrá a predicar también en el desierto. Pero ¿sabes qué desierto? ¿Qué terreno tan duro? Pues el de nuestros corazones. Nuestros corazones, nuestra mente, es un terreno muy, muy hostil. Un terreno muy duro, agresivo. Y más adelante, pues ya les voy dando un poco de lo que hablaré adelante. Nosotros también estamos llamados a predicar, a llevar el mensaje, a ser heraldos. Pero ¿sabes en dónde? Pues lo dejamos para más adelante. ¿Vale? Un lugar muy, muy difícil. Pues ahí él estaba preparando camino Juan, estaba preparando en el desierto. ¿Se acuerdan que la vez pasada, en el mensaje pasado dije, hablando del Evangelio, predicar el Evangelio con amor, que decía un texto que son bellos los pies de los que llevan el Evangelio? Pues ya tenemos a Juan que trae el Evangelio en el desierto. Y dije que no bellos porque eran bonitos, sino por lo que traía, ¿verdad? Un mensaje de salvación. Muy bien. ¿Para quién estaba dirigido el mensaje de Juan? ¿Para quiénes estaban dirigidos? Pues en ese tiempo estaba dirigido para los gentiles, prosélitos. ¿Sabéis quiénes eran los gentiles prosélitos? Pues los que se incorporaban de forma simbólica a la fe de los judíos. ¿Vale? Esos eran los gentiles prosélitos. Pero esta era una costumbre que los judíos ya lo conocían. Esto se hacía, no era nada nuevo. No era nada nuevo anunciar el arrepentimiento y perdón de pecados y que los gentiles, los prosélitos, se adhieran, se hicieran, cambiasen su forma de pensar y se convirtiesen al de los judíos, para tomar el Dios de los judíos. Ya era algo que se hacía. Lo más sorprendente era que en este rito que hacía, de señal y sello de una transformación fundamental de mente, corazón y vida, fuese también requerido por Juan. ¿Para quién? Para los hijos de Abraham. Y los judíos decían, ¿para nosotros? Bueno, los gentiles, ellos son los pecadores, ellos son los impuros, pero nosotros también.
Ellos también deberían convertirse de su maldad. Esto era lo nuevo que traía Juan. Estaba predicando tanto a los gentiles como a los judíos. Y ellos dos tenían que arrepentirse y volverse a Dios. Volverse a confiar en Dios, en la fe. Como dijo el pastor la vez pasada, sola fide o solo fe, ¿no? En la fe. Una cosa que unía a los cristianos antiguos en la historia eran que creían en dos cosas todos unánime. Solo escritura, solo la escritura y solo fide. Solo por la fe. Pues Juan estaba predicando y diciendo, tenéis que volverse tanto gentiles, prosélitos, como judíos, a sola fe en Dios. También ellos debían convertirse, pues Marcos prosigue y proclama un bautismo de conversión. Se podría decir con miras a la conversión más adelante. ¿Conversión de quién? Por ejemplo, de nosotros. En Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautiza en Espíritu Santo y fuego. Qué poderoso, ¿verdad? El que viene tras de mí viene con poder y viene a bautizar con bautismo en Espíritu Santo y fuego. Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Sabemos lo que significa arrepentimiento? Yo sé que muchos saben lo que significa arrepentimiento, muchos llevamos mucho tiempo en la iglesia, pero algunos aquí quizás no sepan en realidad lo que significa arrepentimiento o conversión. La palabra conversión es traducida como arrepentimiento ¿de qué? De sus pecados en Reina Valera, por ejemplo, y en muchas traducciones. Indican un cambio, arrepentimiento o conversión, indican un cambio radical ¿de qué? De mente, de corazón. Mejor dicho, resulta a un cambio completo de nuestras vidas, un cambio total. Ese es arrepentimiento. No es solamente decir me arrepiento, ya está, ¿no? A veces me arrepiento porque me dio vergüenza de lo que hice o algo así, ¿no? Tengo más remordimiento que arrepentimiento, ¿verdad? Pero un arrepentimiento, el arrepentimiento que estaba predicando Juan es un arrepentimiento diferente, es un cambio. Es que yo iba a esta dirección, ahora voy a esta y no regreso atrás, algo así. Es una conversión total, ¿vale? Hay palabras que integran este significado, por ejemplo, de arrepentimiento, transformación, una transformación total. Otro, bueno, ya he dicho un cambio, también hay una palabra que me gusta siempre, la metamorfosis, es algo, un cambio total. Eres una cosa y ahora eres otra, ¿no? Y, aunque no les parezca, estaba investigando también cristianización significa cambio. Vamos a ser vamos a ser cristianos. Vamos a cambiar, vamos a hacer una evangelizar. Evangelización quiere decir cambiar a la gente, transformarlas por medio del evangelio, de la palabra de Dios. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, como hemos visto, porque el que viene detrás mío bautizará en Espíritu, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, vamos a ir a 2 de Corintios 7, del 8 al 10. Segunda de Corintios 7, 8, 10. Así que arrepentimiento es un cambio total de nuestras vidas, ¿verdad? Una conversión total. Dice así, Pablo está hablando aquí, porque aunque os contristé, sí, gracias, fue mi mujer. Qué suerte tengo. Gracias. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. No me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por un tiempo os contristó, ahora me gozo. Dice, ahora me gozo. No porque haya sido contristado, sino que fuisteis, ¿qué?
contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Por la tristeza del mundo, porque la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. ¿Sabías que en el corazón, en la mente, algunos están emocionalmente atados al mundo, a las cosas de este mundo, a los placeres de este mundo? ¿Vale? Y están muchos emocionalmente atados a estas pasiones, hablando de su filosofía de vida de este mundo, su propia moralidad retorcida que tienen. Sí, retorcida. Y hay muchos, es que, por ejemplo, muchos se cambian la forma natural, ¿no? Son hombres y cambian, quieren ser mujer, que es algo que no es correcto, ¿verdad? Es retorcido, ¿verdad? Es totalmente retorcido. Se casan entre hombres, mujeres, es increíble. Muy bien. Muchos están emocionalmente atados a ellos, a este mundo. Pero también muchos son enemigos de Dios en este mundo. Son enemigos de su palabra. Y sabéis, todo esto trae muerte. Todo esto trae muerte. O sea que estar atado al mundo, emocionalmente al mundo, nos trae muerte. Así que este mensaje de arrepentimiento que está dando Juan es un arrepentimiento total. El mensaje que va a traer Jesucristo va a ser un mensaje total, de un cambio radical. Y muchos estarán atados, muchos les costará emocionalmente dejar las cosas de este mundo. Pero Dios es poderoso, dice que vendrá con poder para salvar y para cambiarte totalmente. Y ya empezarás a odiar las cosas del mundo, las cosas dañinas para nosotros. Así que este es el mensaje que traía de arrepentimiento Juan, un cambio total. Los gentiles prosélitos, los que no eran judíos, se transformaban. Ya no eran gentiles, sino eran prosélitos, sino judíos que creían en el mismo Dios de los judíos y todo esto. En Timoteo, 2 Timoteo 2:25, yo lo leo, dice así, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios los conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, yo sé que es complicado, porque cuando tú le hablas del Evangelio a una persona, lo primero que haces a veces es burlarse de ti, o mirarte y decir, vale, te sigue como un loco, pero tenemos que predicar. Porque quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer ¿qué? La verdad. El arrepentimiento es indudablemente un elemento básico de la conversión. Tal conversión es ¿para qué? Para perdón de pecados. Es para limpiarnos del pecado. Cuando Juan bautizaba, llamaba al pueblo ¿a qué? A confesar sus pecados. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, la ley de Dios, la conciencia, el lavamiento con agua, las palabras del bautista, todo imprimía en la gente la necesidad ¿de qué? De confesarse y ser limpios de sus pecados. El entrar y salir en el Jordán, en el agua, el entrar y salir, les recordaba que el antiguo y pecaminoso yo debían ser enterrados, sumergidos. El antiguo yo tenía que ser enterrado, sumergidos, para que los bautizados fuesen luego levantados a una ¿qué? A una vida nueva. A una vida nueva. Más adelante vamos a ver que todo esto será cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Para los que ponen su confianza, como he dicho, en Él. Seremos
sumergidos, enterrados, muertos con Él, y luego seremos levantados, resucitados juntamente con Él en vida nueva. Romanos 6, del 4 al 6. Vamos a ir Romanos 6, del 4 al 6. Y dice así: porque somos sepultados, esto es lo que le decía, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que este arrepentimiento que está hablando es confesar nuestro pecado, confesar que somos pecadores y que nuestro viejo yo sea hundido, que sea destruido y tengamos una nueva vida, una vida conforme a la voluntad de Dios. Así que arrepiéntete para perdón de pecados. Y la palabra perdón significa remisión, perdón, indulto, gracia, liberación, para que seas liberado, para que tengas libertad. Porque en el mundo realmente no éramos libres, sino éramos esclavos de la maldad. Y en Cristo seremos libres. Amén. Sin el perdón de pecados es imposible obtener la vida eterna. Ahora vamos a ver que Juan está abriendo camino, está anunciando el camino al que viene por detrás, que es poderoso, a nuestro Señor, que Él anunciará también sobre el reino de Dios, su reino, y donde hay vida eterna. Y para tener esta vida eterna, para entrar a este reino, hay una sola forma, y es arrepentirnos de nuestros pecados, creer y confiar en Dios, y seremos perdonados, libres para entrar por gracia a su reino eterno, salvos por la eternidad, junto con Él, habitar juntamente con Dios, con nuestro Señor. El hombre es pecador. El hombre de mente siempre es desear el mal. El hombre es totalmente malvado. Nunca pone su confianza en Dios. Así es el hombre. El hombre no quiere saber nada de Dios, ni las cosas de Dios. A veces yo cuando hablo con mis compañeros de la palabra, ellos me miran y luego me dicen sí, como si fuera un tonto o como si estuviera loco, ¿no? Y siempre me están mirando como si que lo que yo digo pues es una cosa, un cuento, ¿vale? Y a veces nos ponemos y parece que nos queremos desanimar por esa razón, pero Dios nos manda a predicar, a ser heraldos, a ser mensajeros, aún a pesar de todo esto. El hombre está condenado por sus delitos y sus pecados. Mira lo que dice en Juan 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre es malvado, las obras del hombre es malvado. Y lo peor, que ellos creen que hacen bien. Cuando yo les digo, le hablo de Dios, me dicen, sí, yo también creo. Sí, yo soy católico, yo soy esto. Claro que sí, la Biblia. Pero ya está, yo creo que lo hacen por seguirme como a los locos, ¿no? Porque para ellos es locura. El Evangelio es locura para los que se pierden. Mira, yo te estoy hablando te dije del desierto. Vamos a ser llamados, somos llamados para predicar en el desierto. Y va a ser difícil,
Pero este es un reto para la iglesia. Más que un reto, es una ordenanza. Dios nos ordena. Y va a ser complicado. Y no me quiero adelantar al mensaje. Vamos a ir a Efesios 1:7. Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Sí es verdad que el hombre amó más la oscuridad que la luz. Vino la luz y llamaron más la oscuridad por la maldad de sus corazones. Pero Dios es un Dios lleno de gracia, que perdona pecados. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que vamos a tener que poner nuestra confianza en Dios, que Él es un Dios perdonador y que en Él hay poder, es más poderoso, el que viene detrás de mí es poderoso porque Él vendrá y bautizará en espíritu, dice. Juan el Bautista, él mismo enseñó que para quitar el pecado era necesario derramar la sangre de un cordero. Y para entenderlo un poco esto, vamos a ir a Isaías 53:7. No me quiero enfocar en este versículo para poder avanzar, pero miren, Juan el Bautista en Juan 1:29 dijo que era necesario el derramamiento de sangre del cordero. Pues Isaías 53:7 dice así, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él, Jesucristo, el Señor, el que va a venir después de Juan, vendrá con poder y Él dará su vida por nosotros, para que por medio de Él nosotros tengamos vida eterna. Así que el que viene por delante es poderoso para perdonar. Porque el Hijo del Hombre, dice Marcos 10:45, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y también en Marcos 14:24 dice, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Propiciación, acción agradable a Dios. Jesucristo va a ser el sacrificio perfecto, agradable, porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es perfecto. Juan el Bautista estaba preparando el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo iba a traer un mensaje eterno, iba a hablar de su reino, iba a hablar de la vida eterna, de la salvación. Y Jesucristo iba a ser el sacrificio por causa del pecado. Iba a ser un sacrificio agradable delante de Dios. Este era el mensaje que se estaba preparando desde el inicio. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede venir al reino de Dios. Más adelante dice, esto es Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Juan el Bautista estaba predicando sobre el arrepentimiento, había un bautismo en agua, pero el que venía detrás, al quien le preparaba el camino, no solamente iba a ser arrepentimiento, perdón de pecados, sino que también iba a dar una nueva vida por medio del Espíritu, una nueva vida que nos haría entrar al reino de Dios, a su reino eterno. Así que hasta ahí entendemos lo que Juan estaba haciendo, estaba preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Ahora viene Jesucristo, lo podemos ver no lo apunté aquí. Sí. Un segundico, no lo apunté.
Sí, en el versículo 9 de Marcos, pero vamos a hablar un poquito de Jesús. Jesús es el que viene por delante, Juan Bautista está abriendo paso a Jesús, es el enviado, el heraldo que abre paso a Jesús, y Jesús, nuestro Señor, va a ser el mensajero que viene por delante perfecto. Va a ser el mensajero perfecto, todopoderoso, y que va a traer su reino. ¿Vale? Dios nos llama, nos está llamando, a igual que Juan el Bautista, a igual que Jesús, que vino, trajo un mensaje de vida eterna. Él decía que los que no creen en Él se iban a perder. ¿Dónde se pierden? Eternamente en el infierno. Pero que hay una esperanza para los que creen en Él. Así que estos son los dos mensajeros, Juan el Bautista y Jesucristo. Juan el Bautista, el mensajero que preparaba a Jesucristo, que preparaba el camino a Jesucristo, el mensajero de mensajeros, el poderoso. Pero también estamos llamados, tú y yo, a ser mensajeros del reino. Tú y yo estamos llamados a ser mensajeros del reino. A preparar el camino. Un segundico. Sí, es que he metido un folio por donde no debía. Vale, ahora sí. Tú y yo estamos llamados a ser predicadores del evangelio del reino de Dios, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Como hemos dicho en el principio, el cual prepara tu camino delante de ti, voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Jesús es el mensajero de mensajeros, como he dicho, el elegido para anunciar su evangelio de salvación y la única vía para ser salvos y vivir eternamente junto con Él en su reino. Él dice en Juan 14:1-7, vamos a ir a Juan 14:1-7, dice, no se turbe sus corazones, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese reino es el donde está Dios ahora preparando lugar para ti y para mí, para vivir juntamente con Él por la eternidad. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conocéis. Y desde ahora lo conocéis y le has visto. Así que Juan predicaba y diciendo que venía atrás de él el que es más poderoso que él, al quien no era digno ni siquiera de desatar encorvado la correa de sus calzados. En Marcos 1:9-14 dice así, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan decía, yo en la verdad he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. O sea, Juan, en este momento, en Marcos 1:9-14, ya vemos a Jesucristo entrando en la historia, a Jesucristo entrando como el mensajero. Él es el Hijo amado, Él es quien Dios tiene complacencia, Él es el que va a traer un mensaje poderoso. Jesucristo trae un mensaje poderoso de salvación. Va a predicar, va a hablar de su propio reino de salvación, de vida eterna. Dice, en Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida,
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando Juan dice que el que viene va a bautizar con Espíritu Santo, cuando dice que viene va a bautizar con Espíritu Santo, dice que va a predicar, va a salvar, perdón, que aquí algo me ha pasado. Vale. Dice, yo en la verdad os bautizo con agua, perdónenme hermanos, que aquí lo he escrito mal, con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Y el Espíritu es el que da vida. Va a bautizarnos con Espíritu, y el Espíritu es el que nos da vida. Bueno, sí, me he equivocado totalmente en lo que he escrito. Sí, pero perdónenme hermanos, no pasa nada. Muy bien, lo que quiero decir es que tú y yo estamos llamados, a igual que Juan el Bautista, a predicar el Evangelio de salvación. Tú y yo estamos llamados a predicar el Evangelio de vida eterna en un lugar, en una zona muy hostil, que es en el corazón de los hombres. El corazón, la mente de los hombres es un lugar, un terreno muy, muy hostil, pero tú y yo estamos llamados a predicar el Evangelio, a pesar de que seremos burlados, nos tomarán como locos, a pesar de que muchos no nos van a creer, tú y yo tenemos la responsabilidad de llevar ese Evangelio. Así que tenemos un reto, una obligación como cristianos, llevar la palabra de Dios. Y les digo algo, que el mundo ahora mismo es totalmente hostil. Así como el lugar donde predicaba Juan el Bautista, que era un terreno, un desierto, donde habían serpientes, un lugar difícil de caminar, donde quizás caminaba mucho y tenía mucha sed. Y no era que ahí había un lugar donde comprar una Coca-Cola o una bebida, sino que él tenía que llevar sus cosas y caminar, supongo, mucho tiempo en un desierto, en un lugar, un terreno muy feo, muy desagradable. Así nosotros estamos llamados como cristianos, pero también como iglesia. Como iglesia estamos llamados a predicar el Evangelio. No solamente los que se paran en este lugar como el pastor y los hermanos que predican, que son mensajeros, que son heraldos del reino de Dios, porque Jesucristo vino, trajo su mensaje de salvación. El mensaje de salvación, este Evangelio, es que Él vivió, murió y resucitó. Él vivió, murió y resucitó. Este es el Evangelio. Y que nosotros tenemos que morir junto con Él, resucitar junto con Él y de esa forma tener la vida eterna. ¿Cómo? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, convirtiéndonos a Él, a su justicia, deseando el favor de Dios. Esa es la forma de cómo entrar a su reino. Y ese es el Evangelio. Y ese es el Evangelio que tenemos que proclamar. Así que nos vamos a poner todos de pie y les voy a contar una cosa antes de terminar. Y como he dicho, vamos a ser como Juan el Bautista, vamos a ser mensajeros y yo creo que es un reto como iglesia porque el Evangelio tiene que continuar. Yo sé que es muy difícil, son tiempos difíciles, siempre han sido los tiempos difíciles. Este mundo cada vez parece que es más hostil. Este mundo trae cosas para nuestros hijos, dañinos, muchas cosas, pero nosotros no tenemos que bajar la guardia, nosotros tenemos que comprometernos a predicar el Evangelio. Yo ponía aquí, la iglesia es el cuerpo de Cristo y como en Cristo está el verdadero mensaje, porque Él es el mensaje que trae paz, Él es la paz en esencia, Él es el amor, Él es poderoso, Él es gracia, Él es bueno, pero también es justo. Así que como cuerpos de Cristo tenemos que dar a conocer a Cristo. Tenemos que dar a conocer a Cristo como iglesia. Tenemos que mostrar el carácter de Cristo, que Él es amor, que Él es lleno de gracia, Él es misericordioso, como iglesia,
Como iglesia también tenemos que nosotros mostrar el carácter de Cristo en nuestra iglesia. La gente que viene tiene que ver el amor, la gracia, la misericordia de Dios en nosotros. Hay una cosa que me pasa, y es que a mi hijo le gusta hacer de pastor. Mi hijo en mi casa coge la silla y la empuja hasta el televisor y pone el televisor más o menos así detrás de él, coge su agua, lo pone debajo de la silla, trae la Biblia y va caminando con la Biblia hasta el asiento, y cuando yo me escondo él está cantando así, y luego deja de cantar y comienza a predicar. Y si es que me ve, me llama para cantarme el feliz cumpleaños y quiere que me ponga adelante. Es increíble. Y lo veo y le digo, wow, tengo que yo ser mejor padre que le enseñe el Evangelio. Todo lo que hago es para enseñarle a mi hijo, a mis hijos, el Evangelio. Y para que él en el futuro también predique, sea este heraldo de lo que estaba hablando, este mensajero. Y luego pensaba, aunque quizás lo estoy llevando a un lugar, a un terreno muy difícil, muy duro, muy hostil. O sea, yo estoy preparando a mi hijo para que padezca en el mundo. Yo estoy preparando a mi hijo que quizás de repente, papá me dice, voy a predicar, yo qué sé, se va a un lugar hostil, donde los cristianos no son bien recibidos. Quizás predique una sola vez y luego sea mártir, no lo que sea. Estoy preparándolo para un mundo hostil, pero hay que hacerlo, porque Dios nos ha mandado. Y yo lo veo y digo, esto va a ser difícil, pero hay que predicar el Evangelio. Estamos llamados a predicar el Evangelio, tú y yo. Y si tú por primera vez has escuchado esto, que he dicho que en Jesucristo está la vida eterna, pues cree en este Evangelio. Cree en el Evangelio. Jesucristo da vida eterna. Hay un reino donde hay un reino eterno. Y Jesucristo vino, murió, resucitó y fue allá de nuevo a preparar lugar para sus hijos. Él ha ido. Y este es el mensaje que damos nosotros ahora, que Jesucristo vendrá de nuevo y se llevará a sus hijos. Y irán sus hijos con Él eternamente. Y los que no son sus hijos, pues irán al infierno. No lo puedo decir de otra forma. Hablar a veces de forma directa es hablar con amor. Así que, si es la primera vez, cree en Jesucristo. Arrepiéntete y vuélvete a Él. Y en Él hay vida eterna. Y no solamente que hay vida eterna, sino hay vida y vida en abundancia, ¿verdad, pastor? Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor.